Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Fieles de Cristo nos quiere anunciar. Ondas de mar nuestras voces alzar. Cristo muy pronto vendrá. Grave señal. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, aún desechable. Lo que hoy se afirma como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de muchos otros aún más graves. Lo que hoy la ciencia alaba y enseña como verdad, mañana será desmentido por nuevos estudios. Es que no hay nada que nos brinde un apoyo firme, estable, donde cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida y permanente donde fundar nuestras esperanzas. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Porque, en realidad, pensándolo bien entre amigos, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Les invitan a este programa sus anfitriones de siempre, los pastores José García, Eleazar de Gracia y este servidor de ustedes, José Guevara. Muy bienvenidos a este programa. Este día, nuestro tópico de conversación va a girar en torno al tema de un Dios y tres personas. Sin duda, es uno de los temas más difíciles, pero cuyo estudio trae una amplia recompensa para nuestras vidas. Vamos a escuchar, vamos a conversar un poco acerca de la deidad, o como algunos otros lo llaman, la Trinidad o Triunidad, las personas de la Trinidad, su función en el plan de la salvación. Para que ustedes estén con nosotros, quiero decirles que vamos a utilizar como punto de partida el libro de Génesis en el capítulo 1 y el versículo 1. Es una declaración breve, sencilla, si queremos decirlo también misteriosa, pero profunda y muy fascinante. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios es presentado como Dios, con una palabra, con un título, o si queremos decirlo, con un nombre
lleno de significado en el idioma original en que se escribió la Biblia, que es el hebreo. Debemos recordar, como una forma de ayudarnos a entender lo que hemos de hablar, que los títulos que la Biblia le da a Dios son presentados como una manera de revelar su carácter y los atributos que Él posee como Dios. Se le presenta también a Dios con diferentes títulos o, si queremos decirlo, nombres. Nombre en el idioma hebreo es la palabra Shem y significa una señal o prenda, lo cual indica que la persona que lo lleva tiene una característica señal o prenda que lo identifica y que está asociada con su nombre. Por eso a veces la palabra nombre se traduce en la Biblia como persona. Si quieren tener un ejemplo de lo que estamos diciendo, podemos leer en San Juan el capítulo 2 y el verso 23. Nos dice allí que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando como acostumbraba hacerlo. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. Es decir, aceptaron por fe la revelación de su persona, la persona de Cristo, que estaba hablando, revelándose, enseñándoles. Así que, amigos, pensándolo bien, ¿qué podemos aprender del nombre con el cual nuestro Dios se presenta en Génesis 1:1? Es uno de los muchos nombres, que por cierto, traducido para nosotros es Dios, pero como dijimos en el idioma original es Elohim. Muy bien, vamos entonces a dar bienvenida a nuestros amigos para que nos ayuden a explicar este tema tan importante. ¿Qué hay detrás del nombre Elohim? ¿Por qué se utiliza al presentar a Dios de esta manera? Pastor de Gracia, ¿puedes tú comenzar a decirnos algo acerca de esto que involucra ese término? Sí, he estado revisando aquí una de de los libros que se llama Ciencia y Religión Biología de la Universidad del Plata. Encontré algo esta tarde muy interesante, donde la palabra Elohim, que es donde estamos partiendo en el estudio de esta tarde, lo traduce entre paréntesis o dice significa dioses. La palabra Elohim, la traducción la explicación que da allí entre paréntesis es dioses. Más adelantito vamos a ver de que Dios es uno y vamos a explicar eso. Pero la palabra en sí de Elohim quiere decir dioses. Y lo que indica desde el mismo comienzo que hay una doctrina que se va a ir desarrollando a través de toda la Biblia y que podríamos llamar las tres personas divinas. Así que desde el mismo comienzo, ya al hablar de Dios, está introduciendo a una familia de tres personas. Bueno, entonces, pensando en lo que algunos otros puedan decir sobre esto, Pastor García, tal vez si nos compartes algo, ¿tenemos un Dios de tres cabezas o tres dioses en realidad? Como dijo el Pastor de Gracia hace unos segundos, tenemos aquí una familia de tres personas, pero no una familia de tres dioses.
Eso está bien claro allí. Y yo no veo ningún conflicto en usar ese nombre como un título para referirse a una familia que a nosotros se nos presenta y se nos revela como Dios en las personas de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que si quisiéramos aquí abundar en pasajes bíblicos para apoyar estas declaraciones, tenemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como dice en Deuteronomio 4:35, que hay un solo Dios. También en Deuteronomio 6:4 y en Isaías 45:5 y en Zacarías 14:9. Y si nos trasladásemos al Nuevo Testamento, podríamos empezar con poner énfasis en la unidad de Dios y citaríamos Marcos 12:29, pero específicamente el versículo 32. Pero quiero, de todos estos pasajes, yo quiero leer uno en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el versículo número 3, y nos dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, donde está enfatizando a sus oyentes que el secreto de la vida eterna está en conocer a Dios, pero conocer a su Hijo también, a Él mismo, al Señor Jesucristo, que ha sido enviado por Dios. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, no hay aquí ningún conflicto de comprensión. En la vida humana, en la vida cotidiana, nosotros usamos algunas declaraciones, algunas expresiones que tienen más o menos una semejanza con esto. Por ejemplo, se dice la familia García. Ya sabemos que la familia García aquí está hablándose en un singular, pero la familia García está formada de un esposo, una esposa y 2 hijos. También cuando hablamos de gobiernos que están constituidos a veces por, diríamos, en los tiempos en que era común encontrarse con gobiernos de tipo militar, en los que se establecían como una junta de gobierno, cuando se comunicaban con el pueblo a través de los medios que se disponían en ese entonces, solían decir: el gobierno votó, el gobierno decidió. Y ese gobierno estaba constituido generalmente por 3 personas, que eran los representantes del gobierno en turno. Por lo tanto, aquí cuando aplicamos esto a nuestro Dios, entendemos que lo estamos usando como un título que se refiere a las 3 personas que disfrutan el mismo nivel, que comparten atributos, que tienen el mismo nivel de autoridad. Y yo no encuentro conflicto para nada en esa declaración. Muy bien, entonces, si tal vez podemos nosotros agregar a lo que has mencionado, que cuando en la Biblia se introduce a ese Dios, al único Dios, como Elohim, la raíz de esa palabra, como hemos mencionado, usada como uno de los nombres o títulos para Dios, nos muestra un aspecto de Dios. Nos da a conocer algo de su carácter y de sus atributos como Dios. En este caso, la palabra Elohim nos muestra al Dios que tiene la capacidad, que tiene el poder, que tiene la majestad para iniciar todo lo que concierne a la vida, a la creación, para crear, para ser el principio de todo. Él es, entonces, cuando hablamos de ese Dios como el Elohim, Él es el Dios todopoderoso, el Dios capaz. Pienso entonces que cuando hablamos de este Dios al cual tenemos el privilegio de conocer
a través de la revelación de su palabra, a través de su Hijo, a través de la naturaleza, como hemos dicho en otra oportunidad, debería despertar en nosotros un temor, no de miedo, sino de reverencia, de respeto y admiración, si queremos decirlo, manifestados tal vez en una adoración, una pleitesía y una sumisión de nuestras personas. Y debería llevarnos, yo pienso, a la alabanza y a la entrega a Dios. Así que, ajá. Doctor Guevara, quería añadir quizás un detalle a manera de explicación, ¿no? Ajá. Creo que todo en la Biblia es intencional. El uso de Sin las duda. palabras y los significados que tiene son fundamentales para entender la verdad de Dios. El hecho que haya usado en el primer versículo y luego en todos los versículos donde se está criando, usara ese término o ese nombre de Elohim, creo que fue intencional de Dios. Ya dijimos que a través de toda la Biblia encontramos a Dios con muchos nombres diferentes, donde para un hebreo los nombres tenían significados, muchos significados. Solamente con escuchar el nombre podíamos conocer el carácter de una persona. Ya de antemano. Podríamos mencionar algunos, pero no vamos a detenernos mucho en eso. Pero el nombre decía, expresaba... Describía parte del carácter. Describía esa persona. Así que aquí hay un aspecto, o sea, cada nombre dado a Dios en la Biblia tiene intenciones de mostrar una parte del carácter de Dios, de lo que Dios es. No hay ningún nombre que pueda abarcar todo lo que Dios es realmente. Así que aquí está destacando en la Semana de la Creación de que los que están empeñados en esa creación de toda la semana y luego de la corona de la creación, lo que Dios tenía en mente, se trata de una familia que iba a ser el comienzo de la raza humana. Así que no es extraño que entonces Dios utilice el nombre que tiene que ver con una familia en la Biblia. Ahora, a través, aquí encontramos vamos a decir, el germen, donde se va a desarrollar una doctrina como la que estamos mencionando. Pero no podemos estar claros comenzando. Es a través de toda la Biblia que nosotros vamos a adquirir una amplitud muy grande de lo que es nuestro Dios. Pero ya que mencionaron algunos de estos textos, uno que encontré aquí muy interesante y es 1 Corintios 8:6. Y voy a leerlo, a compartirlo. Dice allí: nosotros, emperos, no tenemos más de un Dios. Escuchen bien lo que está diciendo. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios. Y luego dice, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo. O sea que cuando habla de Dios, de un Dios, menciona a dos personas. Menciona al Padre, del cual son todas las cosas, y luego de Jesucristo. Quiere decir que en la explicación que te está dando aquí, cuando se menciona que es uno, no se está refiriendo a una persona. Uno son más de una persona. Y a esto se le ha considerado en toda la Sagrada Escritura, que es la divinidad está compuesta, está unida en tres personas distintas la una a la otra.
Tal vez podemos elaborar un poquito más, no sé si Jorge quiera ayudarnos con esto, pero estamos viendo ese término, ese nombre, Elohim, que ustedes nos dijeron es un término plural, pero cuando se refiere a Dios es traducido con un verbo en singular y no se lee como dioses, sino Dios. Pero sí es un término plural. Pero cuando la Biblia nos habla de Dios como uno, entonces, entrando a ese punto, por ejemplo, encontramos algunas declaraciones que nos hacen pensar en eso y que tal vez confundan a algunas personas. Porque en Deuteronomio 6:4, la Shema que se llama, ¿verdad? Dice, oye ahora Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y en Efesios 4:6, para citar en el Nuevo Testamento, se nos dice que nosotros tenemos un solo Dios y Padre de todos nosotros. Entonces, Jorge, ¿puedes tal vez ayudarnos un poquito más a elaborar en eso del término uno? Admite ciertamente diversidad, pluralidad dentro de ese término uno. En el Antiguo Testamento, el nombre o título Dios se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Por eso en el hebreo aparece como Elohim. Y como dije en la intervención anterior, no hay ningún conflicto cuando se habla en términos de la familia celestial, de la familia eterna, constituida por Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que tanto como está presentado en el Antiguo Testamento, como se lee en Deuteronomio, que ya citaste, 6:4, también podríamos leerlo de Deuteronomio 4:35 y tal vez es mejor que lo lea. Voy a hacerlo. Deuteronomio 4:35 dice de la siguiente manera: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí está hablando de Jehová como Dios. En otras palabras, en diferentes lugares del Antiguo Testamento encontramos el uso de la palabra o nombre Jehová, que está en el mismo nivel que Dios. Algunas veces identificando al Señor Jesucristo, otras veces identificando a Dios el Padre. Todavía en este versículo no aparece la persona del Espíritu Santo, pero sí entendemos, si entendemos bien, la familia que gobierna el universo, de lo cual se hizo la copia a la familia terrenal, está integrada por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Personalmente no veo conflicto en entender. Yo te interrumpiría entonces, y aquí tal vez podemos entrar un poquito más en este punto que es para mí sumamente importante. Dios se presenta como un Dios verdadero y lo dice en varias formas, en varios textos de la Biblia, ya nos compartiste algunos, ¿verdad? Sí. Pero al principio mismo del Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 26, por cierto, se usa como que en forma intercambiable un término plural y un término singular. Seguramente. Y ese es el de hagamos al hombre. Entonces, si el mismo Dios que creó, del cual estamos hablando, derivando esto de Génesis 1:1, entendemos que ahí ya está hablando en nombre de las otras dos personas de la deidad. Cuando dice hagamos, abre la puerta entonces y nos está indicando que Dios es uno, pero en tres personas. Entonces,
cuando hablamos de uno, tal vez para beneficio de nuestros amigos que nos estarán viendo, nos están escuchando, es bueno tal vez captar esta verdad importante. El término uno no solamente identifica singularidad, sino que también se refiere a unidad. Pluralidad, unidad. Pluralidad, unidad, porque, por ejemplo, se nos dijo ya, ¿verdad? La familia puede ser papá, mamá y 3 o 4 o 5 o más hijos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Eleazar, ¿qué nos podrías decir considerando esto que estoy mencionando, de la experiencia de la Torre de Babel en Génesis 11, del 5 al 7, por ejemplo, donde se menciona también o se deja entrever la pluralidad de Dios y se hace un intercambio de Jehová Dios como singular y luego un término plural? En el capítulo 11, en el versículo 7, se menciona otra vez las mismas palabras que se utilizaron en Génesis 1:26, donde en el momento en la semana de la creación y el sexto día específicamente, donde dice, hagamos al hombre. O sea que el hombre Dios lo hizo de una manera especial, diferente a todas las otras criaturas que hicieron allá. Ahora, aquí hay una crisis en el capítulo 11 de Génesis, donde Dios tuvo que intervenir. Y en el versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. O sea, ¿de dónde desciende? Pues del cielo, donde está el trono de la deidad. Descendieron del cielo. Quiere decir que no una persona descendió. Aquí dice descendamos, está en plural, más de uno. Y claro, cuando vemos toda la Biblia sabemos que esas personas que viven en el cielo y que descendieron a la tierra, se trata de las 3 personas divinas. Bien, entonces mira, Jorge, ¿Puedo añadir ahí algo? Bien, claro. Voy a hacer uso de la segunda parte del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, a donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está entonces ya dentro del comienzo mismo del Antiguo Testamento, apenas en su primer capítulo y el segundo versículo, la aparición de la otra persona de la Trinidad, Espíritu Santo. Ajá. el Espíritu Santo. Entonces tenemos el cuadro completo. Estamos apoyándonos bíblicamente para afirmar esto que estamos tratando de explicar. Volviendo al punto de la Torre de Babel, que yo creo que el punto que mencionas es sumamente importante. Me interesa mucho ver en el versículo 1, por ejemplo, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Estaban todos pegados a la misma lengua? ¿Hablaban el mismo idioma? Entendemos, ¿no es cierto?, rápidamente que se refiere a que todos hablaban el mismo idioma. Más adelante, dice en la misma Biblia, está explicando acerca de lo que decidieron hacer. Capítulo 11, versículo 5 del Génesis dice, y descendió Jehová. Descendió Jehová. Pareciera, ¿verdad? Es solamente uno. Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová. No dice y dijeron Jehová, sino y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno. Otra vez, ¿no es cierto? Quiere decir que el pueblo, y cuando dice pueblo se refiere a una pluralidad, ¿no es cierto? El pueblo es uno. ¿Cómo podían ser uno? Porque estaban unidos en propósito, en objetivo de hacer esta torre para poderse salvar en caso de que hubiera otro diluvio. Ahora viene el verso 7 que nos mencionó Eleazar, ¿verdad? Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el habla de su compañero. Y el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de aquel lugar Babel, porque ahí confundió Jehová
el lenguaje de toda la tierra. Entonces, lo que me interesa a mí recalcar para beneficio de nuestros amigos que nos siguen es el hecho de que se utiliza o se intercambiablemente un término singular con el nombre Jehová y a la vez un término plural cuando dice descendamos, confundamos. Se usa un término plural para referirse al pueblo y a la vez se intercala como uno. El pueblo era uno, tenía una lengua para indicar unidad. Así O sea que, que ahí hay otro caso, ahí hay un caso semejante al que estamos tratando de presentar. definitivo. Ahí, al referirse al pueblo que estaba hablando una sola lengua, hay singularidad y hay pluralidad. Correcto. También aquí encontramos en el texto, digo, ya dijimos que aquí no utiliza la palabra de Elohim o Elohim que usa en Génesis. Aquí en este capítulo está mencionando otro Jehová. título de Dios que es Jehová. Ajá. Y en muchos lugares dice Jehová es uno. Pero cuando lo aplica, cuando dice descendamos, o sea, utiliza ese verbo en plural, que quiere decir más de uno. Pero hay otro verbo allí. Y confundamos. Así que también usa el verbo, no solamente descendamos, vamos a descender, más de uno, sino que vamos a confundir. Vamos a confundirlos allí. Así que los tres personas estaban con ese mismo propósito, que es lo que la Biblia menciona, que Dios es uno en propósito, en designio y en carácter. Pero como vamos a ver quizás en los otros textos más adelante en el Nuevo Testamento, donde ya se está haciendo claro la doctrina, vamos a encontrar muchos términos donde vemos a los dos interactuando y también el Espíritu Santo. Pero mira, siguiéndose esa manera de ver, aún en el Antiguo Testamento, yo encuentro esta pluralidad intercambiable, ¿verdad? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, un texto sumamente conocido por todos es el libro de Isaías, capítulo 9 y el versículo 6. Es una profecía que se aplica a Cristo definitivamente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiendo lo que acabas de decir, aquí se utiliza, o en los textos que leímos anteriormente de la Torre de Babel, se utiliza el nombre de Jehová, que es otro título de Dios. Yahweh, se supone que es eso lo que fue transliterado a nuestro idioma, Jehová, pero que el nombre era Yahweh o que los judíos leían Adonai realmente. No sabemos exactamente la pronunciación, según se dice, de ese término, de ese nombre, pero lo interesante es que ya sea a el Padre o a Jesucristo, y me atrevo a decir al Espíritu Santo, se les puede llamar intercambiablemente Padre eterno, Dios fuerte. ¿No es cierto esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo porque lo que yo veo en el versículo 6 es que los títulos del Padre están siendo aplicados aquí también al Hijo. Al Hijo. Exacto. Sí. Correcto. Entonces, podemos ver pues que hay en el término uno, cuando Dios dice Jehová el Señor, uno es, admite dentro del mismo término uno, no exclusivamente singularidad o numeral uno, único y no más nada a su lado, sino que admite la pluralidad, porque el término uno se refiere a unidad y no solamente a singularidad. Y eso es lo que nosotros deseamos
que nuestros amigos puedan junto con nosotros entenderlo fundamentados en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces, Ah, ajá, no, sigue. ok. Entonces, podemos ver que el Hijo podría ser llamado, como dice Jorge, ¿verdad? Padre eterno, Dios fuerte. Creo que Isaías 48 también podría ser utilizado en este sentido. Isaías 48, el texto 16. Ajá. Dice aquí, lo uso porque menciona algo más además del Hijo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Interesante. ¿No ven ustedes ahí la unión de tres personas? Correcto. ¿Cómo Así lo es. desglosaríamos? ¿Cómo lo desglosaríamos las tres personas ahí? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Está refiriéndose tal vez al Padre? Yo diría que las tres personas están implicadas a partir de y ahora me envió Jehová el Señor como Dios. Ajá. Y Jesús como el que está hablando y su Espíritu como la tercera persona. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. Así es. Ahora, por otro lado, Eleazar, antes que entres tal vez, ¿qué piensas de algunos dicen que no tiene nada que ver, no sé? Cuando los ángeles dan alabanzas a Dios, pronuncian su nombre, dice que ellos se refieren a Él como Santo, Santo, Santo. 3 veces. Interesante, por lo menos a mí me parece interesante la referencia que hace Apocalipsis y otros textos de la Biblia con relación a eso. Es que hay algo claro y consistente en la Biblia, y es que en el comienzo de todo, en la creación, las tres personas están presentes. Ajá. Luego, a través, después la caída del hombre y el plan de redención, cómo redimir al hombre, las tres están involucradas. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. El Nuevo Testamento, que es la explicación del Antiguo, nosotros encontramos allí, lo vemos bien, muy claro. Si uno se quedara solamente con el Antiguo Testamento, aún tiene suficientes evidencias para mostrar que eran más de una persona, porque se mencionan los tres. Pero en el Nuevo Testamento es inequívoco. El Nuevo Testamento, que es la que explica el Antiguo Testamento, encontramos a las tres personas, cada uno con una función diferente. Cuando dice en Juan capítulo 3 y el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Quiere decir que en el término allí mismo está diciendo que el Padre y el Hijo no son una misma persona. Son diferentes. Son personas diferentes. Dios envió a su Hijo y Jesús envía. Mi Padre me envió a mí para que yo les dé vida eterna. O sea, ahí vemos que explica más de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Luego también lo encontramos en otros lugares donde encontramos al Espíritu Santo diciendo que Él es el que se encarga de restaurar, regenerar al ser humano. Así que cada cosa lo confirma una. Confirma de que son tres personas. Negar uno de ellos sería tener la cabeza muy dura. Déjame entrar un poquito en eso. Perdona pero es que me pica por decirlo esto. Cuando tú estabas hablando del San Juan 3:16 y 17, me parece a mí, es sumamente importante a mi juicio por esto.
ahí podemos ver que Dios, el Padre, dice, dio a su Hijo Jesucristo. Y qué interesante que en San Lucas 1:35, cuando se habla se le anuncia a María que ella va a ser la depositaria del Dios que se hará carne. Interesante que dice que el Espíritu Santo produjo la concepción de Cristo. ¿No es cierto? Correcto. Porque ahí dice que ella dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Entonces, Dios o el ángel que fue enviado le dice, mira, la sombra, el omnipotente te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá, Jesucristo, será engendrado del Espíritu Santo. A mí me parece eso algo no solamente más allá de nuestra comprensión, sino una prueba para mí inequívoca de la triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una prueba muy contundente que yo quisiera reforzar esa idea leyendo de San Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Ajá. En ocasión del bautismo del Señor Jesús, dice, subió luego del agua. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están los tres. Perfecto. ¿Puedo añadir otro? Claro, claro. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se amplía. En Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. Ajá. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es. Estamos hablando de uno solo. Y luego, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y está hablando del verbo. Y luego dice, bueno, si una persona dice, ¿qué es el verbo? Algunas Biblias traducen en vez de verbo, ponen la palabra, porque la palabra de Dios es vida, produce, hace los cambios. Así que verbo y palabra es lo mismo. Un verbo en una oración, hablando de una oración, es lo que se mueve. Ahora, si no sabe quién es el verbo, porque aquí está diciendo que en el principio era el verbo, o sea que ya estaba en el principio el verbo allí, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Dios menciona a Dios y menciona al verbo, como dos personas diferentes. Luego, en el versículo 14, donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si me permiten, yo quiero ofrecer aquí el contexto de San Juan capítulo 1, 1 al 3, que dice en Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así es. Entonces, podemos ver que no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, está dándonos una clara idea de la diferencia entre una persona y otra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en San Juan 1:18 también. Antes, Ajá, dime.
Sí, antes que nos vayamos de Colosenses, que es el texto que el pastor García mencionó, Ajá. hay algo también aquí que me llamó mucho la atención esta tarde mientras estaba revisando estos pasajes. Decía, comenzando del versículo 12, Colosenses 1:12, donde el apóstol dice, dando gracias al Padre. O sea, está mencionando al Padre, ¿verdad? Sí. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que ahora menciona al Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Tenemos la función de Cristo al venir, el cual es la imagen del Dios invisible, lo que acaba de decir el pastor. Él es la imagen del Dios invisible. Y ese mismo concepto se lee en Hebreo 1, donde dice, Dios nos ha hablado a de muchas formas y de muchas maneras para llegar a los seres humanos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien es la imagen de su sustancia. O sea que Jesús, el que se hizo hombre, es la imagen del Dios invisible. Y luego menciona aquí, en Colosenses, que no me he ido todavía de ese versículo, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y el verso 17 termina, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Está hablando de Jesús, con la misma. Entonces, ahí entraríamos también en otro aspecto que nos puede ayudar para captar esto. Yo creo que la claridad con que Dios revela esta verdad a través de los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es innegable, porque en Filipenses capítulo 2, que son textos también bien conocidos del 5 al 8, ¿verdad? Se nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación que era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es de la misma sustancia. No hay entonces una contradicción entre los escritores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Y qué les parece? Complementan. Ajá. ¿Qué les parece este versículo? Y después el pastor García. ¿Qué les parece este versículo? Juan, el capítulo 10 y el verso número 30, donde dice, yo y el Padre, una cosa somos. Ok, yo y él lo apedrean por eso. Una cosa, y luego sigue diciendo, entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Y respondiéndole Jesús, muchas buenas cosas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esta me apedreáis? Y respondieron los judíos diciendo, por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces igual a Dios. Cuando conversamos de estas cosas, el tiempo se va que no nos damos cuenta. Pero si ustedes se fijan, ya estamos acercándonos al fin de nuestro tiempo. Tal vez nos emocionamos. Sí, nos emocionamos. Pero tal vez podríamos mencionar rápidamente uno o dos textos donde también al Espíritu Santo se introduce muy bien como parte de la Trinidad. Rápidamente, a ver si logran ustedes. Yo quiero usar 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14.
Es un texto muy conocido y ya como introducción a eso, déjenme decir que lo que están haciendo Pablo en Colosenses y Juan en su Evangelio es solamente confirmando lo que ellos han leído del Antiguo Testamento cuando presentan a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo como Dios. En 2 Corintios 13:14 tenemos que en el plan maravilloso de salvación, del cual nosotros somos beneficiarios, entran en función las tres personas. La gracia del Señor Jesucristo, somos salvos por gracia. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Yo sé que Simplemente el Espíritu Santo se encarga de aplicar los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a todo aquel que cree. Amén. Muy bien. Aquí hay un texto que no podemos dejar. A ver. Yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero aquí está uno. En Hechos, el capítulo 5 y el verso 3, ya sabemos que ahí menciona de alguien que hizo una promesa y no la cumplió. Y viene donde Pedro y Pedro le dijo, Ananía, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Ok. Y defraudéis el precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Exactamente. Bueno, todos estos textos y muchos más que se nos quedan, por ejemplo, San Juan 15:26, Primera de Pedro 1:2 y tantas otras más, queridos amigos, son pruebas indubitables de la doctrina bíblica de la triunidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, quienes actúan en una relación de amor, de unidad, de compañerismo, una unidad que tiene un solo objetivo. Y quiero terminar nuestra conversación en esta hora recordando esto, pensándolo bien. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad, es una fuente de paz y esperanza para nosotros, porque Dios se nos revela como un Dios poderoso, personal, un Dios interesado en nosotros y que por eso decidieron Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Consejo Celestial que el Hijo, al tomar la naturaleza humana, sería llamado el Hijo, vendría para poner su vida en nuestro favor. Amén. Y nos damos cuenta que a través de él, Dios quiere hacernos entender que todo el cielo está involucrado en nuestra salvación. Amén. Dios desea librarnos de este mundo de perdición. Te aman tanto, nos aman tanto, que usan y unen su fuerza, su poder, su amor, todas sus facultades, a fin de brindarnos la certeza de que en nuestras situaciones difíciles no estamos solos. Amén. Y desarrollar una relación cercana con nosotros. Tenemos a nuestro alcance la fuerza y el poder de un Dios misericordioso que nos brinda certeza en un mundo incierto. Dios desea darte y darnos salvación por toda la eternidad. El Señor nos dice, tú eres de gran estima. Yo estoy dispuesto a dar hombres por ti. Estoy dispuesto a dar incluso a mi propio hijo, porque eres especial para mí. Amén. Para concluir nuestro estudio, queremos simplemente orar recordando algunos pedidos que se nos ha hecho de oración. Y voy a pedir al pastor García que brevemente ore por el hermano José Tejeda y su familia y otros oyentes que nos han pedido oración. Y a la vez, quiero decirles
una invitación para que nos acompañen el próximo domingo, Dios mediante, en otro tema importante del Dios triuno que quiere salvarnos. Amén. Pastor García, por favor. Ora. Oramos. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, porque desde esta tierra, que físicamente hablando está muy distante desde tu trono de gloria, no estamos alejados realmente, puesto que por medio de la oración estamos frente a ti. Y gracias te damos, Señor, porque hemos podido estudiar, repasar estas preciosas verdades acerca del Dios triuno, en la persona de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que se unieron en amor, en poder, en bondad, en misericordia, en gracia y en todo lo que se hace necesario para revertir esta situación de pecado en que nos ha tocado vivir y traernos frente a frente con el Señor Jesucristo, que ofreció su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. La aceptamos nuevamente, la agradecemos y te suplicamos que nos ayudes a vivir cada día de nuestra vida como los que han sido salvos, como los que han sido redimidos por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Y ahora te ponemos a nuestro amigo José Tejeda y su familia en tus manos. Amén. Tú sabes cuál es la situación por la cual él y su familia están atravesando. Y como tú eres el poder más grande del universo, a ti recurrimos para que tú traigas la solución a su problema y que se haga solamente tu santa y divina voluntad en su caso. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pensándolo bien entre amigos. Búsquennos. Estén con nosotros en nuestra próxima conversación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y la participación del Espíritu Santo traiga gracia a sus corazones. Amén. Amén.